Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de La Hora de CMS Mag, el video podcast que hacemos mi compañero y compadre Manuel Gómez y un servidor Jorge Mediavilla, y que no es más que la versión en vídeo, ¿no?, de mejorcms.com, que es CMS Mag en la web. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Encantado de estar aquí una quincena más contigo. Hoy tenemos un programa muy bueno y yo creo que va a gustar mucho. Va a ser un poco monográfico SEO. Nos lo van a quitar de las manos, fíjate. Y con todo lo que está ocurriendo últimamente lo necesitamos, yo creo. Sí, sí. Antes de ir un poco al tema SEO, ¿no?, y sobre todo presentar a tres invitados que tenemos, que son tres puntas de lanza completamente, Toma ya. que yo creo que nos van a ilustrar muchísimo desde un punto de vista SEO técnico. Tenemos una figura de SEO técnico, tenemos una figura que es figura en general, en todos los niveles. Y luego tenemos a otra persona que es CTO de un CMS y que tiene CMS súper optimizado para Google Discover. Creo que va a ser un programa interesantísimo. Pero antes de ir con todo esto, como siempre, vamos a comentar un poquito a los oyentes, ¿no?, que pueden entrar a mejorcms.com. Ahí tenemos los servicios que ofrecemos. Obviamente somos un medio de comunicación en el que se va a encontrar los mejores contenidos sobre gestores de contenidos, CMS de XP, pero también hay información para ganar audiencia, SEO también, y bueno, hacemos un poquito de todo. Somos fontaneros digitales en CMS Mag. Eso está bien para ponérselo en LinkedIn. ¿Tú qué eres? Yo, fontanero digital. Lo hubiera puesto si no sonara así un poco... Digital Plumber. Sí, va en contra de todos los manuales de marketing, yo creo, pero es la realidad. Estás a nivel del CMS de Drupal, ¿no? A ese nivel anda. Muy bien, lo primero que quería comentar contigo es, Manuel, tú que has estado tantos años en medios de comunicación, ¿cuál es tu relación a lo largo de los años con Google y cómo has visto el tema del SEO? Porque si te ha pasado lo mismo que a mí, el SEO ha sido tranquilamente el 80% del tráfico de la mayoría de los proyectos, ¿no? Sí, no, bueno, tanto no. Yo creo que hay que matizar algunos tipos de proyectos. Cuando en el Pleistoceno estábamos en Yahoo, realmente allí fue donde empezó, en el año 2003-2004, fue cuando empezó realmente a popularizarse un poco más el término SEO, ¿no?, el Search Engine Optimization, con la llegada también de Google ya como un player potente dentro del mercado. Y en ese momento fue cuando recuerdo que dentro de las empresas empezó a incorporarse el perfil de una persona que se dedicara al SEO. Porque hasta entonces no existía. Y en aquel momento era como un poco, bueno, ¿y esto qué nos va a dar? ¿Nos va a traer tráfico o nos va a mejorar la calidad o cómo se va a hacer, ¿no? Y poco a poco vas descubriendo, informándote, también con estos perfiles que daban esa profesionalización y calidad. Llegó después la distribución de contenido, no solo pensando en que por dónde me viene el contenido, porque antes la gente también entraba a los sitios, entraba por referencia de marca había portales, a los medios de comunicación o a portales que ofrecían otro tipo de servicios. En el caso de Yahoo, tanto Messenger como Mail, ¿no?, eran los productos estrella, y también la parte del contenido. Pero luego estaban las redes sociales, que empezaban a llegar, lo que llamábamos entonces como, wow, somos super guay, la web 2.0. No sé en qué número vamos ya. Vamos ya por la X.0. Y entonces, digamos que la tarta se fue distribuyendo, ¿no?, y haciendo un poco distinta. Y luego a partir de ahí ya han empezado distintas olas, donde los medios de comunicación apuestan más por dar la cabida a las redes sociales, apuestan más por el SEO entendido como Google, y ahora está empezando a llegar en estos últimos 3-4 años, pero especialmente en el último, y una de las razones por las que también el programa de hoy tiene sentido con el SEO, por el lanzamiento que ha hecho, que decíamos hace un par de semanas, que OpenAI iba a lanzar su SearchGPT, y dije yo, pues ya se pueden dar prisa porque se les acaba el año. Pues toma, ya lo tienes ahí encima del mercado, ¿no? Entonces, digamos que en esas experiencias el tráfico se ha ido distribuyendo a distintos sitios, y hoy en día lo que es el SEO propiamente, como decimos, también ha variado incluso a Discover, ¿no?, que también lo trataremos a lo largo del programa. Entonces,
La relación con el SEO, yo soy un firme convencido y uno de los productos digitales que tuve la ocasión de dirigir se llama practicopedia.com. Acertamos muy bien con una estrategia SEO muy bien realizada, con una consultora y con el equipo de redacción creado también con formación en SEO. Y yo creo que aquel producto funcionó muy bien porque la temática era un how-to, aplicaba perfectamente para el SEO y al mismo tiempo había formación para los que escribían dentro del portal. Teníamos User Generated Content, que también era una de las cosas que ayudaban para el posicionamiento, etcétera. Entonces, pues a lo largo de los años, mi relación con Google en cuanto a SEO, incluso profesionalmente, digamos que es siempre positiva, que diría Van Gaal, ¿no? Siempre positivo, nunca negativo, ¿no? Al revés, ¿no? En este caso, y yo creo que es muy válido y muy útil. Las distorsiones, como siempre, se han producido. Yo la verdad es que si te soy sincero, como editor, ¿no? Como redactor puro, siempre me he sentido un poco trabajador de Google no remunerado. Porque muchas veces decías, es que sé que va a ser, si lo hago bien, ¿no? el máximo canal, ¿no? Que te va a traer audiencia, y de hecho en muchos proyectos era el 60-70 fácil. Y claro, muchas veces pues dices, me siento un poco como que estoy echando, con cada noticia que publico, echo un boleto de lotería esperando a que me toque el precio gordo, y como Google lo coja muy bien para determinadas queries, pues entre comillas ya te han hecho el mes, ¿no? Entre comillas, ¿no? Siempre hablamos de las métricas de vanidad que se miraban tanto antes, ¿no? Que eran usuarios únicos, páginas vistas, pero no se tenía en cuenta el engagement. Y yo creo que es ahora cuando el mercado, bueno, ya lo sabemos de toda la vida, ¿no? Pero es ahora, yo creo que cuando todo el mercado en su conjunto está virando un poco, se ha hecho más consciente, ¿no? De que no es saludable depender solo de Google Search, ni de Google, pero ni tampoco de un solo canal, ¿no? De tráfico. Bueno, antes cuando te decía que la aparición de las redes sociales profesionalmente como un canal de distribución, ¿no? Tanto de distribución donde ponías contenido para que te volvieran la audiencia, ya en aquel momento, estoy hablando del año 2008-2009, con Facebook y con Twitter, pero principalmente con Facebook, lo que esperabas era que ese retorno se produjera, porque ya lo que se hablaba entonces, hace 15 años, era no tener una dependencia única de Google después de 5 o 6 años donde la parte SEO, digamos, empezaba a crecer, ¿no? También me he encontrado he tenido la YEL también, que produce el SEO en este caso. También he tenido unos cuantos cliffs, unos cuantos acantilados, que de pronto se corta y claro, no sabes de dónde te viene y por qué sucede tema, eso. Como que hay mucha falta de transparencia, ¿no? Exacto. En ese sentido, tú piensas que estás haciendo las cosas bien, porque cuando no las estás haciendo bien y triunfas, ya sabes que en algún momento te va a llegar el hachazo, pero muchas veces, sobre todo los periodistas, lo intentamos hacer bien y con calidad desde el principio, y sí, a veces que te llevan un poco los hachazos. Y esa falta de transparencia es un poco, a veces, descorazonadora, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que hay. Pero como te comentaba antes, lo principal es mantener, obviamente, conseguir todo el tráfico que puedas, de todas las partes que puedas, pero también tener en cuenta que no todo el tráfico se va a convertir o se va a hacer, digamos, cliente tuyo. Hay mucha gente que va a venir de Google, va a ver tu noticia, se va a ir y ni siquiera se ha dado cuenta de dónde lo ha leído, ¿no? Exacto, ni siquiera el elemento recordatorio de la marca ha aparecido, sino simplemente la utilidad de decir, ok, o la no utilidad, era donde quería aterrizarnos. Siempre hablábamos de paracaidistas del contenido, ¿no? Ese tipo de usuarios que va al buscador, hace clic, ha leído el contenido y dice, bueno, ok, y siempre la esperanza era, ojalá que se quede, ¿no? Que se produzca ese engagement y que recircule por mi portal, ¿no? Sí, yo creo de todas formas que a lo largo de los años ha mejorado un poco. Cada vez hay más, creo, comunicación, más información, dentro de que no hay mucha, pero creo que cada vez hay más. Pero sí que seguimos con, digamos, la inquietud, ¿no? De que hacemos grandes piezas de contenido que no funcionan para nada y haces otras piezas de contenido, ¿no? Y que no esperas que vayan a funcionar y de repente funcionan de maravilla. Yo durante un tiempo tuve una web que hacía en mis ratos libres de ofertas de videojuegos,
y las monetizaba con afiliación. Y entonces, bueno, hice piezas muy elaboradas que Google pues dijo, muy bien, muchas gracias, siguiente. Y hubo una vez que hubo me acuerdo, un día sin IVA en una tienda de estas grandes, ¿no?, que operan también online, y hice una pieza que, bueno, no era para tirarla a la basura, pero era comercial, sobre qué era el día sin IVA, etc, etc. Y esa en concreto se puso antes, posicionó la primera, antes de la landing page de la tienda, pero jamás he podido saber por qué es así y las otras no. Obviamente esa, pues todo el mundo que iba a pinchar, pues luego pinchaba en el enlace de afiliación y fue uno de los que más beneficio económico me trajo. Pero si me dices, ¿cómo conseguiste hacer eso? No lo sé. ¿Por qué se posicionó esa? Tampoco lo sé. No era ni de lejos la mejor que había hecho del tema. Me imagino que era sí que es verdad que no era una de las grandes tiendas y me imagino que también la competencia, ¿no? También es crítica, ¿no? Si ahora, escribes de algo... Esa misma idea existe ahora con Discover, pero también en las redes sociales, por ejemplo, en LinkedIn, que ahora, ahora desde antes del verano o por el verano por ahí, han lanzado el formato vertical de vídeos y cuando te coge el algoritmo de LinkedIn y te pone como un vídeo destacado dentro de tal, los alcances son bestiales, o sea, son millonarios. Y nosotros ya hemos tenido suerte de haber introducido ahí alguno de ellos. Ahora, si me preguntas lo que tú acabas de decir, ¿qué he hecho en este que no he hecho en el anterior? Porque tanto este como el anterior tenían una utilidad, funcionaban y sigue todas las guidelines que te dicen. Me siento que estoy dándole a la tragaperras hasta que haga jackpot, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, y es un poco el principal problema que tenemos, pero bueno. También es verdad que con el tiempo parece que Google está metiendo más inteligencia artificial en el producto, pero nosotros estamos percibiendo como que no mejora, ¿no? Que sube muchísimo Reddit, por ejemplo, y hay muchísimas quejas, ¿no?, de gente que cree que está haciendo contenido de forma legítima y que baja muchísimo, y a lo mejor hay otras marcas, ¿no?, que hacen reviews, por ejemplo, de productos que sabes a ciencia cierta que no tienen experiencia de primera mano, y otras webs de nicho que son las que más se quejan, que dicen, oye, pues yo sí que tengo experiencia de una web no sé, de rumbas, pues yo sí que he probado esta rumba y la otra y las puedo comparar, pero si vienen otro grande seguramente no los ha comprobado. Y ese es un poco los problemas que hay últimamente, y de hecho, como comentamos en el programa pasado, han cambiado incluso al jefe de Search ahora, y ya veremos para dónde funciona el tema, pero bueno. No sabemos muy bien si es que al meter inteligencia artificial hay un input y no se sabe muy bien el output, y ellos tampoco, yo creo, a veces con tantos factores que tienen, no saben muy bien, saben lo que entra pero no lo que sale, y así es muy difícil también mejorar el producto. Lo bueno que están haciendo últimamente también es que dan formularios de feedback para que la gente se queje. No siempre lo hacen, pero hay a veces que Google te hace un formulario y te puedes explayar. Por las quejas por escrito y a doble espacio, ¿no? Claro, entonces no te aseguras que te vayan a hacer caso, pero por lo menos te quedas a gusto, ¿no? Eso sí. Vale, que decías antes, Manuel, Search GPT, que dijimos, lo van a lanzar antes de fin de año. ¡Pumba! Y lo han lanzado pues hace 2 o 3 días. Sí. ¿Has toqueteado ya un poco? Lo he toqueteado porque te acuerdas también en el programa anterior que te dije que me había apuntado a la beta y me habían dicho que patatas traigo. Pues ahora a los que nos apuntamos a la beta ya nos han dado acceso. Nos han dado acceso a los de pago, a los de la beta, y dicen que tardarán unos meses en darlo a todo el mundo. Pero bueno, ha sido interesante probarlo. He estado probando, pues, por ejemplo, resultados deportivos y alguna cosita más, y de repente ya se nota el contenido a los que han llegado a acuerdo, porque he visto algo de Prisa por ahí, por ejemplo, de Ask en los resultados deportivos. Y bueno, parece ser que hay algo de Bing por debajo. Sí. Y bueno, pues muy interesante para ver si finalmente le da un bocado o no. Yo creo que hacia donde tiende un poco este tipo de búsquedas, o hacia donde va la inteligencia artificial a provocar algo distinto, pero claro, el modelo de negocio, a ver eso cómo funciona, es hacia la búsqueda conversacional, va hacia la voz. Yo creo que va hacia allá. Y SearchGPT por donde está jugando esa interfaz más claro, una usabilidad un poco más legible y sencilla. Ya la complicarán, no cabe duda, ya la complicarán, y a la voz. Yo creo que van más orientados hacia ahí. Pues muy interesante eso, que no han lanzado un Search GPT al margen de ChatGPT, sino que está integrado. Está integrado, sí. Está integrado.
atribuye fuente y enlaza, pero todavía obviamente no sabemos hasta qué punto va a enviar tráfico a los medios, y porque en función de eso muchos vamos a decidir, ¿no? Claro. Si les damos nuestro contenido o no, porque esto ya no es hace 20 años que todos le dimos el contenido a Google. Sin quererlo. Sin quererlo. Llegaron unos señores por la noche Sí. y dijeron, hola, esto en para nosotros. En favor de OpenAI hay que decir que han habilitado varios user agents para decidir en qué quiere salir y en qué no, y Google pues no. Si no quieres salir en AI Overviews, pues así es la vida, amigo. Eso es. Y hablando de AI Overviews, el otro día me dio un vuelco el corazón, porque vi Saler en castellano y digo, bueno, ya llegó el Armagedón. Y luego si te leías la nota de prensa, ¿no? el post del blog, lo que decían es que sale en muchos más idiomas, no solo en inglés, incluido el español, pero no solo lo van a lanzar pero no para España. En países que ya lo tengan habilitado en inglés. Entonces, de momento no va a haber introducción, pero vamos, si ya están en pruebas en otros países, dentro de nada llegará. Me imagino de todas formas que lo irán metiendo poco a poco, que así es como duele menos el tema. Qué descriptivo estás siendo. Ok. Y también para no tener problemas, ¿no? Con la Unión Europea y todo tipo de multas y tal. Entonces, bueno, de momento podemos respirar relativamente tranquilos, ¿no? Sobre todo, una vez más, los que jugamos a los nichos, ¿no? Porque también CMS Mag es un nicho. Un nicho, yo diría un ultra nicho. y bueno, es como tenemos que jugar, y también tenemos que ver cómo funciona y cómo nos posicionamos, porque ya que no podemos salir, pues claro. tenemos que ver cómo sacar el máximo rendimiento. A mí me da un poco de pena bloquear a OpenAI porque lo permita y no bloquear a Google, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero lo bloqueas. A OpenAI sí, pero Google no me deja. Pues eso es porque esperas que con Google o bloqueas todo o no bloqueas nada, es todo nada. Eso juegan. Pero con OpenAI les bloqueas ahí, pero con el genuino ilícito interés de que algún día te paguen, porque CMS Mag está ya en el umbral ya de ahí. Bueno, es un poco más guerra Braveheart. Yo ya sé que tengo la guerra perdida, ¿no? Pero hay que quejarse, ¿no? También un poquito, ¿no? Sí. Que lo van a hacer bien, pero es que si encima no te quejas, pues además es que pierde salsa la vida, hay que quejarse. Ahí está. Que no llora, no mama, Manuel. Correcto. Vale, y otra cosa relativa a Google que quería comentar contigo y luego también incluso con nuestros invitados, es que he visto por allí una denuncia de una SEO estadounidense que decía, bueno, ya sabemos que navegando con Google Chrome, que es el navegador mayoritario, pues Google extrae una serie de datos, ¿no? Core Web Vitals es el clarísimo ejemplo. Pero lo que ella está diciendo ahora es que Google no solo coge tus datos y los envía convenientemente anonimizados, ¿no? Sino que estaría usando el navegador también para procesarlos y enviárselos ya procesados. O sea que como que estaría utilizando nuestros propios recursos y nuestro propio ordenador para liberar recursos por su lado. Lo cual es, claro, desde el punto de vista empresarial tiene todo el sentido, pero desde el punto de vista de la posición dominante que ya tienes y encima intentas aprovechar la posición dominante que tienes en búsquedas, en navegadores para afianzar la de búsquedas, pues claro, aquí hay rayos y truenos y veremos cómo llueve, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que bueno, esto ya es un tema más geopolítico, ¿no? La Unión Europea también pone multas, pero luego no se paga ninguna, con lo cual hacen como yo, ¿no? Me quejo, pero luego no sirve para demasiado. Vamos a hacerle, si te parece, esta pregunta que yo creo que es compleja a Javier Lorente, un SEO técnico muy destacado que tenemos hoy con nosotros. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Javier, ¿qué tal? ¿Has estado siguiendo el programa? ¿Has podido escuchar un poco lo que estábamos hablando sobre Chrome y cómo estaría tratando los datos de los usuarios? Llevo un ratillo escuchando, sí. Me he venido un poco tarde, pero esta parte he llegado a tiempo. ¿Qué opinión tienes sobre lo que estaría haciendo Google? Creo que hacía referencia al vídeo de Cindy. Yo creo que fue, si mal no recuerdo, Android 6, donde ya los términos de servicio del propio Android especificaban que le estábamos dando permiso a analizar absolutamente todo nuestro móvil. O sea, yo creo que la pregunta se responde por sí sola. Lo que ya no sé hasta cuánto o cuándo están usando todos estos datos que obviamente están recopilando, porque hay pruebas empíricas de que están enviando información a los data centers de Google, y tampoco sé si se están usando, pues como decía Cindy, para renderizar pues todo
todo ese contenido, incluso que podrían llegar hasta sitios bajo login y haber renderizado y haber enviado esa información, independientemente, insisto, de que luego se esté usando o no. No sé si habéis podido también hacer referencia a la respuesta de Pedro Díaz, que es Google, donde él pues expresaba su opinión diciendo que no, básicamente porque hay muchos sitios web todavía pues que muestran información diferente si estás logado, si tienes cookies, etcétera. Y Cindy le volvía a contestar pues diciendo que respetaba mucho su opinión, pero que ninguno de los dos pues tenía, digamos, pruebas de que esto estuviese siendo como dice cada uno. Una dice que sí y el otro dice que no, y si me preguntas por mi opinión, pues yo creo que obviamente sí, e incluso diría que desde hace años tampoco entendería muy bien si no ese afán y esa compra pues, millonaria que hizo hace años, ¿no? Para comprar Android, si no fuese para usar toda esta información en su propio beneficio, ya no solo para mejorar los resultados de búsqueda, sino para pues, reducir o ampliar sus beneficios, reduciendo el coste de electricidad, que representa un porcentaje. No sé si leí hace unos meses algún artículo en algún periódico americano que resultaba que era alrededor de un 10%, frente a un 35%, por ejemplo, del coste de Google que representaban los salarios, ¿no? de sus trabajadores. Bueno, creo que he empezado la casa por el tejado. Si te parece, preséntate, cuéntanos un poco tu trayectoria, porque el cargo que me has pasado es SEO Freelance Madrid, que es el cargo más SEO que me han pasado nunca, que creo que está muy bien elegido. Pero cuéntanos si te parece un poco tu trayectoria y para que la audiencia te conozca un poco. Bueno, pues yo soy del 84, nací en un pueblito de Navarra que se llama Riaforada, y la verdad es que tuve suerte pues, de tener algún conocido que ya tenía conexión a internet pues, a finales de los 90, y pues la verdad es que la primera vez que pude, ¿no? Conectarme pues entonces al de web o Altavista y buscar información, pues me quedé maravillado, y a los poquitos días ya tenía mi módem, que recuerdo que me conectaba casi a escondidas de mi madre, y tuve pues la suerte también de tener esa curiosidad por hacer una página web, y empecé a buscar pues es lo que digo, en esos buscadores. Luego fui de los primeros usuarios en usar Google, porque es que estaba recién lanzado y apenas lo conocía gente, y vi que ya se estaban posicionando páginas de mi pueblo, pues que si hoteles, que si restaurantes, cuando en realidad eran pues páginas de spam, y yo quise aprender a posicionar la página de mi pueblo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí yo creo que fue prueba y error. Hice un montón de páginas web, me registré en varios foros SEO, etcétera, etcétera. No había obviamente la comunidad, ni los másteres, ni formaciones que hay ahora. Después, formalmente estudié un grado en Administración de Sistemas Informáticos. En 2010, pues tuve la oportunidad de trabajar en una startup, ya me mudé a Madrid, ya un poco pues inicié mi carrera más profesional por cuenta ajena. Los primeros años estuve como autónomo, trabajando pues fundamentalmente para empresas de Zaragoza, Pamplona. Entonces me tocaba hacer páginas web porque vender SEO era, yo quiero estar en internet, yo quiero tener una página web. Yo a veces hacía SEO incluso sin que los clientes supiesen, ¿no? que lo que se estaba haciendo era un poco más que una página web. Tuve la oportunidad también de formar parte del área digital de Grupo Prisa, cuando pues todavía vosotros que habláis mucho de periodismo, pues había dos redacciones en el país. Estaba la redacción digital y la redacción en el país, en 5 días, en AS, y la redacción de papel y la redacción digital eran dos redacciones completamente diferentes. Había una especie de muro físico. Y después pasé por una agencia, estuve pues 3 años más, ya pues llevando todo tipo de clientes, e-commerce, internacionales y demás, y ahora llevo 7-8 años como SEO, consultor SEO independiente, y tengo clientes pues de todo tipo y en todo el mundo. De ahí el SEO Freelance Madrid. Te van a encontrar seguro, eso sí. Bueno, tú eres una parte, ¿no?, de los SEOs, que son los SEO técnicos, que yo creo que es una parte muy especial y que va, yo creo, en auge en los últimos años. ¿Qué formación y habilidades crees que tienes tú con respecto a un SEO más tradicional? ¿Hay que saber programar como Python, he oído y tal, o no es necesario? Yo estudié así, como decía, y nos enseñaron a programar en C, y pues hice mis pinitos con JavaScript, poquito con Python, pero no me atrevería ni muchísimo menos a decir que sé programar. Sí que sé poco leer script de otros. Yo diría que pese a que es pues una cualidad
yo creo que muy interesante si tienes acceso pues a gente que te puede programar o incluso pues hoy en día ya con los asistentes de inteligencia artificial eres capaz de hacer unos buenos prompts para que te programen lo que tú quieres. Yo diría que no es una cualidad imprescindible, sino simplemente muy recomendable. Lo que sí que creo que es imprescindible es un poco entender la lógica, ¿no? de la programación, pues la diferencia entre un lenguaje servidor, un lenguaje de cliente, como puede ser JavaScript, pues cómo funciona un htaccess, un Apache, ese tipo de cosas. Yo creo que a la hora de relacionarte con programadores o administradores de sistemas para hacerles llegar tus peticiones, puedes hacer que seas más empático y conectar mejor con ellos, saber incluso lo que puede hacerse, lo que pese a poder hacerse es muy complicado y por lo tanto es posible que tú mismo pues valores que no merece la pena ese esfuerzo o implementación, etcétera. Vale, al margen de la programación, ¿qué herramientas o software soléis utilizar los SEO técnicos? He oído mucho Screaming Frog, pero quizás hay otras, ¿no? Es la navaja, yo creo, la navaja suiza. Yo personalmente hay herramientas muy similares a Screaming Frog que son en la nube. Soy embajador de una que se llama OnCrawl y yo diría que con Screaming Frog, Excel y es que Google Search Console ya tienes el 90% de lo que necesitas. Obviamente, pues luego si usas herramientas de análisis de búsquedas como puede ser Keytrend, Sixtree, SEMrush, etcétera, pues tu información se va a completar mucho más y por supuesto Google Analytics si quieres analizar ya factores pues, de experiencia de usuario, páginas vistas por sesión, tipos de permanencia en unas áreas de la web, en otras, rebotes, etcétera, pues yo creo que Google Analytics o cualquier otra herramienta de analítica web y es más que suficiente para cubrir el 80% del trabajo que tiene que hacer hoy en día un SEO. ¿Introduces también inteligencia artificial dentro de todo ese flujo de trabajo? Pues yo, como decía, no sé programar, entonces, por ejemplo, para las expresiones regulares, que es un tema que tenía pendiente, yo creo que de toda la vida, ¿no? Aprende expresiones regulares y ahora ya he dicho, ya no hace falta que aprendas expresiones regulares porque es una maravilla, incluso con unos prompts, diría que deficientes, es decir, quiero que me quites esta palabra de esta URL o de este listado. Y yo sí, para mi día a día, bastante. De hecho, creo que tengo la suscripción a GPT desde que lanzaron. Y ahora, si mal no recuerdo, nos han regalado Gemini, creo, con el Google One. Así que uso indistintamente las dos. Sí, en Google Workspace y One y todo esto, Google ha metido también una suscripción gratuita de 3 meses, creo, ¿no? O por lo menos eso nos lo ha hecho llegar a pymes y startups, sí, etcétera. Pero bueno, sí. Vamos, que sí que dentro del flujo de trabajo tienes metido inteligencia artificial. Y Javier, ¿cuáles son los errores más habituales que encuentras? Porque tú te haces muchas auditorías, ¿no? a clientes. ¿Cuáles son los errores más habituales que encuentras en las webs? Bueno, pues más allá, por supuesto, de los típicos errores 404, otros quizá un poco menos visibles que ya precisamente necesitas herramientas como pues, Screaming Frog, OnCrawl, a lo mejor un canonical hacia una URL que no es posicionable tampoco, que es un error, es una redirección, es un no index. Incluso otros también, pues, pese a que ya estamos en 2024, te vas encontrando errores muy básicos como pues, que el típico dueño o director de marketing se quiera posicionar por una keyword o por una intención de búsqueda que no tiene ni siquiera una URL. Yo siempre digo, si tú te quieres posicionar por algo, tienes que ser capaz de, si yo te digo a viva voz o incluso por teléfono qué URL te gustaría que se posicionase cuando alguien busque X, me tienes que dar una URL inequívocamente y siempre la misma, porque digamos con esa URL es con la que tú vas a competir por esa intención de búsqueda. Y a veces te encuentras con que no aparecen y esto es algo pues que con SEM a base de, o con PPC, a base de pagar, pues puedes aparecer por keywords que no necesariamente aparezcan en tu web, pero esto en SEO pues es algo que dificulta, por no decir que imposibilita, el que una URL se pueda llegar a posicionar por una determinada intención de búsqueda. Y luego otros bastante comunes es que queramos con una sola URL abarcar quizá demasiados términos cuando nuestros competidores a lo mejor tienen URLs específicas, pues un filtro, una faceta, etcétera. Entonces, es algo ya que diría que los años de experiencia son los que te pueden decir si con una URL, con un determinado dominio, te vas a poder posicionar por una búsqueda muy genérica o vas a tener que tener otras más específicas para intentar competir por todas ellas. Se dice que el SEO está muerto, pero ya acabamos de ver que ha salido otro buscador y veremos qué pasa. Pero parece que este muerto está muy vivo, ¿no, Javier?
Yo hoy precisamente me parece que era Steve Castells el que hacía una especie de pronóstico, ¿no?, en su newsletter que venía a decir que es posible que pese a que GPT haya sacado el buscador, el mercado total dentro de unos meses sea mayor y la suma de búsquedas compensen de alguna manera ese posible pérdida de usuarios de Google en favor de otros buscadores que puedan lanzar otras empresas, pero que precisamente por tener unos mejores resultados haya más búsquedas y la suma total sea positiva. Yo personalmente pienso que si no es en Google siempre se van a seguir haciendo búsquedas, serán otros buscadores y es tan sencillo como adáptate a donde haya búsquedas y donde pues, tus clientes, en el caso de que seas un consultor, ¿no?, como yo que presto servicio a terceros, puedan estar demandando el producto o servicio de tu cliente. Me da igual que sea Google, que sea SearchGPT, que sea cualquier otra cosa. En su día, pues los que hacíamos SEO en directorios y poníamos el nombre de tu cliente intentando poner una A o un signo de admiración, era una especie de SEO, ¿no? Al final es conseguir tráfico para tu cliente. Bueno, tema SEO versus periodistas, que quería hablar contigo en las redacciones en las que has estado. ¿Cuál es un poco la relación entre el departamento de SEO y de periodistas? Si es que había departamentos diferentes, y cuál crees tú que es la mejor relación que debe haber para que haya las mínimas fricciones posibles. Pues es una relación, yo diría que complicada, aunque no debería. Digo complicada porque sobre todo quizá los periodistas más pues, de las últimas generaciones ya son más conscientes del nuevo ecosistema, de que ya pues los periódicos no se leen en papel o se leen muchísimo menos en papel y tampoco se accede directamente a la portada pues con información, digamos, ordenada por prominencia, por importada, por un director editorial que dice tenemos que abrir con estas noticias porque es lo más importante del día. No están ordenadas cronológicamente ni por tráfico, ni por visitas, ni por nada, sino por la importancia que un director editorial, le dé. Pero sí que es cierto que sobre todo yo diría que antaño no fuimos capaces los SEO de hacerle ver a la redacción que éramos un instrumento para que su información estuviese redactada como estuviese y llegase a más gente. Yo recuerdo la noche electoral de 2011 que estaba trabajando en 5 días, la noche electoral de cuando Rajoy la mayoría absoluta, me parece que fue 20 de noviembre, pues el típico titular periodístico era mayoría absoluta del PP. ¿Qué es lo que pasaba? Que entonces pues, los buscadores no eran tan inteligentes como hoy en día, que sí que son capaces de entender que eso es la respuesta a alguien que está buscando resultados de elecciones y literalmente tendrías que poner en el título, el H1 o en los dos sitios incluso, resultado elecciones. Lo mismo me pasó con el resultado del sorteo de la Champions, donde un titular pues era equipo 1, equipo 2, o Madrid, equipo Shakhtar, no, Barça, Shakhtar, me parece que fue. Y también, pues, hablando un poco con el director, lo que es, pues, le hice ver, creo que estaba demandando a la gente en esos minutos posteriores al sorteo, era resultado, sorteo Champions, al final, con quién iba a jugar su equipo, ¿no? Y cambiando esos dos titulares, recuerdo que tuvimos mucho más tráfico a partir del cambio que lo que habíamos tenido antes, y fue como un poco el granito, ¿no?, o la semilla que hizo ver a la redacción que introduciendo pequeñitos cambios éramos capaces de llegar a muchísima más gente. Luego de ahí ya cambiar un poco lo que puede ser la línea editorial. Por ejemplo, recuerdo otro día dando una formación en Cadena SER donde, según Google Trends, que yo creo que se acaba de lanzar, lo más buscado, no sé si en ese día, estaba siendo los remedios para la gripe. Sin embargo, pues los titulares de Cadena SER era pues o Rajoy o Zapatero o a saber quién estuviera de presidente entonces, no recuerdo. Y influir, como está ocurriendo hoy en día, pues lo citabais hace unos días, en la línea editorial o en los contenidos que genera un periódico, pues que si de Mercadona o los remedios de la gripe o típicos temas virales que si no existiese Google en su día o Google Discover hoy en día, quizá un medio pues no los publicase. Ahí es donde entiendo que se generan verdaderamente las fricciones. Tampoco veo que sea un tema muy diferente del que pueda ocurrir históricamente en televisión, de decir, saco un documental o hago una investigación brutal y tengo 50.000 espectadores y saco cualquier contenido un poco más pues banal y tengo 500.000 o 5 millones. Entonces, ahí entra un poco en lo de siempre, ¿no? Los ingresos versus pues el espíritu que pueda tener
el periódico fundacionalmente, pero es un poco, yo creo, la decisión de los directores digitales, o directores editoriales, los que, más que el propio SEO, deberían decir, pues, de qué tiene que escribir periodistas, si de Mercadona, o hacer una investigación de por qué ha ocurrido la dana, o por qué no ha ocurrido, o qué es lo que ha fallado en los protocolos, etcétera, etcétera. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Javier. A vosotros. Venga, un abrazo. Chao, chao. Gracias. Para seguir hablando sobre este tema, que yo creo, Manuel, que es interesantísimo, que es la relación entre las redacciones, entre los periodistas y los SEOs. Ha mencionado, Javier, un par de cosas que ha dicho. Hice una redacción en Cadena SER, yo también hice una redacción en Cadena SER, me encontré con algunas cosas muy peculiares y estaba justo ahora mencionando el cuestionamiento de cuál tiene que ser el criterio editorial. Si es más cercano, digamos, a esos temas SEO donde la gente está buscando sobre ellos que sobre otros. Curiosamente, hoy, en un día tan señalado, después de una semana donde ha pasado la gota fría, la dana, etcétera, etcétera, lo que la gente está buscando en Google no tiene que ver nada ni con la dana, ni con la gota fría, ni con la tragedia que pasa en la Comunidad Valenciana. Está preguntando por los resultados de los partidos de fútbol de ayer. Claro. Una cosa es la agenda de los medios muchas veces, sí, y otra las preocupaciones de la gente, que a veces están en sintonía, a veces no, claro. Pero ya hay mucha gente que dice que no desea estar tan informado como antes, ¿no? Pero curiosamente, cuando se lanzan o se proponen lanzar medios o experimentos que se han hecho de, bueno, vamos a hacer agregadores de contenido, que lo que están haciendo es funcionar básicamente con automatizaciones a partir de cuáles son las tendencias de búsqueda en Google, y conformamos un medio de comunicación automatizado digital con lo que la gente está buscando. Pues resulta que esos no funcionan tampoco. Entonces, no sabes muy bien a qué carta quedarte. Claro, yo por mi experiencia lo que he visto mucho es que tú lanzas una web y esa web tiene autoridad sobre un determinado topic, ¿no? O entity, o como lo quieras llamar, y en cuanto te sales un poco de ahí, por muy bien que lo hagas, ya no posicionas, ¿no? Porque digamos que no te han dado autoridad, y conozco casos, ¿no? de webs que les han dado autoridad en un rango que no les correspondía, y cambiar eso es dificilísimo. Sí. En un comparador en el que estuve yo, le dieron como un rango más de información económica en vez de comparador, y hasta que lograron que Google cambiara eso, comprendiera que era un comparador. Exacto. Y no esto otro. Exacto. Y entonces ya empezó a posicionar bien por donde ellos querían. Pero como te comentaba, interesantísima, ¿no? La relación entre los SEOs y las redacciones, ¿verdad? Y las redacciones, que yo creo que hay tantas redacciones como periódicos online, porque cada uno en su casa tiene su librillo. Sí. Pero bueno, para ello tenemos a otro experto, que es Antonio Miró, que es responsable de audiencias del Confidencial y que es repetidor, repite con nosotros. Estuvo, ¿no? En la temporada 1, Antonio. Claro que sí. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien por aquí trabajando. Como habéis comentado, la verdad que hemos tenido una semana bastante movida, por desgracia, por todos los temas de la dana. ¿Qué tal todo por tu lado? ¿Sigues igual que la última vez que hablamos? Sí, seguimos por aquí como responsable de audiencia, con un equipo de SEOs tanto para Veritatis, Alimente, para el Confidencial, y también intentando yo trabajar menos la parte editorial del SEO y más enfocarme cada vez más a la parte más estratégica y de negocio de audiencia. Suena muy bien. Bueno, comentábamos relación SEO versus periodistas. ¿Qué es en realidad en los medios de comunicación, y cómo crees tú que debería ser para que funcione todo mejor y conseguir más audiencia? Bueno, sin duda, ese es uno de los problemas en los que los equipos de audiencia trabajamos más, y es la llamada transformación, ¿no? Transformación, que en el 2024 todavía estemos hablando de esto puede sorprender, pero la realidad es que es así. En cómo entra alguien de audiencia si consigue mejorar o cambiar los procesos de trabajo que tiene una redacción, para poder aplicar en la optimización de esos procesos la capa de audiencia y no solo de SEO, sino porque al final ya no es Search, sino que es más Google Discover.
Entonces, desde mi punto de vista, primero la dirección tiene que dejarte trabajar. Si la dirección no tiene esa visión de que quiere realmente trabajar la parte de audiencia, es muy, muy complicado. Tú desde abajo es muy complicado que puedas accionar determinadas cosas. Entonces, lo primero, la parte más alta, donde yo también intento pues convencer, por supuesto, como yo siempre no he sido consultor SEO, sino que siempre he trabajado in-house, pues siempre con buenos datos, ganando también la confianza en que la propuesta de temas son temas que van a generar audiencia, pero que no distorsionan la marca y que no van fuera de la línea editorial. También entender la línea editorial. Esas dos partes son muy, muy importantes. Como veis, es una parte muchas veces que hablamos de cosas que no es demasiado técnico, sino que estamos hablando de también una parte soft, donde tienes que saber dónde tienes que estar trabajando, tienes que saber cómo tienes que hablar a un periodista, cómo tienes que proponer los temas, cómo son sus procesos para poder, desde la comprensión, ir adaptando diferentes tipos de procesos. Para mí es muy, muy importante que una vez que ya tienes ganada esa confianza de que la dirección también quiere realmente hacer esa transformación, cómo atacas las noticias o los tipos de contenidos desde diferentes tipos de ángulos. Para nosotros en el Confidencial tenemos dividido pues, lo que es las redacciones en diferentes marchas. Es muy sencillo. Y en verdad tenemos lo que es la breaking, la última hora, que se dedica a un equipo. Tenemos un equipo intermedio que lo que hace es ese contenido que pues tiene igual más carga editorial o que tiene una parte más sesuda de revisarte bien el contenido, de qué va la noticia, pues para no ir en incongruencias o que digas cosas que no son, por ejemplo, temas de ayudas o cuando hay algún tipo de tema político, pues tenemos una parte de la redacción que hace contenido con foco para audiencia, pero dándole una siguiente vuelta, sobre todo información igual de servicio, que es lo que comentaba Manuel, que dice, bueno, pues es que se está buscando los temas de resultado. Pues para nosotros Google Trends es nuestra herramienta de cabecera, donde cuando pasa lo de la DANA, pues se estaba buscando pues qué es la UME, qué es una DANA, cuáles son las localizaciones o el mapa. Pues eso no te lo suele hacer tanto la redacción que hace la última hora, sino que lo hace un equipo intermedio que trabaja ese tipo de búsquedas. Y luego tenemos otro tercer equipo que lo que hacemos es foco Google Discover. Entonces, esas vueltas totalmente de ya el tema, de cosas ya más curiosas, más virales y que suele ser un contenido un poquito más soft. También habéis dicho una cosa que pues la gente, o sea, lo que hemos visto durante y solemos ver es que una cosa es lo que los medios de comunicación quieran ofrecer a los usuarios como más editorial y otra cosa es lo que consuma realmente la gente. O sea, podemos pensar que igual ahora en Google Discover lo que está funcionando mejor son temas de la DANA, pero lejos de la realidad, la gente en su Google Discover, y también igual por un tema del propio Google Discover, de cómo está configurado, de que te salen más temas atemporales, de la autoridad, está ofreciendo otro contenido que no tiene nada con la DANA y que puede ser el sencillo truco para limpiar la campana de la cocina o el sencillo truco para adelgazar. Eso te quería preguntar, Antonio. ¿Cómo conviven en un periódico, digamos, esas dos almas, ¿no? De un periódico que está sacando exclusivas magníficas contra el poder, en este caso el gobierno, de presunto mangoneo que se haya podido producir en entornos políticos, con, digamos, esa información blanda, o si optimizáis ese tipo de información, digamos, mucho más editorializada o mucho más seria, ¿no? O dura, por así decir, esa también tiene una capa de SEO al respecto, o esa va por un carril y la otra va por el otro. Pues mira, la verdad que el caso del Confidencial, como mencionas, es un caso de los medios de comunicación en España donde seguramente más exclusivas saquemos y
también es de las partes que a mí me atraían más de venir a trabajar aquí al Confidencial precisamente por esa. Entonces, cuando tenemos un tipo de estos casos, hay en algunos de los casos nosotros ni nos enteramos el día de antes. Nosotros no estamos tanto en la parte editorial, sobre todo cuando hay una gran investigación, como puede ser pues lo de Begoña Sánchez, que lo sacó o empezó a sacar el Confidencial todo ese contenido. Nosotros no estamos en la parte previa ni la conocemos. En algunos puntos igual nos pueden contar algo, pero normalmente nos enteramos el día de antes. Cuando tenemos una exclusiva de ese estilo, tenemos por un lado una ventaja, que somos los primeros en sacar. El inconveniente que tenemos es que nosotros lo sacamos encerrado, con lo que influye a la hora de atraer tráfico a través de Google Discover o de Search versus cualquier otro medio que, si es una exclusiva importante, te la va a replicar y te la va a replicar en abierto. En algunos de los casos, lo que hemos visto es que Google defiende el que saca por primera vez y te da como la fuente original, pero en otros casos hemos visto cómo Google cambia y te mete, por ejemplo, pues al periódico Marca, que está hablando sobre esa exclusiva, o Onda Cero, que va en abierto, o 20 Minutos, que van en abierto, aunque te mencionen, te termina quitando esa posición. Entonces, nosotros sí que les damos como una serie de pautas, los periodistas tienen una serie de pautas sobre cómo debería ser su titular, qué palabras tiene, pero mucho más de eso, sobre las grandes exclusivas, nosotros sobre la pieza principal no entramos. Ahí es la realidad. Lo que sí que intentamos hacer es cómo recirculamos a ese usuario para darle señales positivas de Google para intentar que eso luego entonces se mantenga el máximo tiempo en carruseles o que pueda entrar en Google Discover, o cómo hacemos estrategias paralelas sobre algunos de los contenidos sobre esa exclusiva. Entonces, ¿qué cosas creemos que se van a empezar a buscar para tener una batería de temas relacionados e intentar hacer una pirámide de contenido, donde la pieza principal es la exclusiva y luego vamos relacionando con otro tipo de contenidos? Muy interesante. Yo, la verdad es que no sé tú, Manuel, pero he estado en redacciones en las que el periodista no quería que le tocaran ni media coma del titular, sí. Que eso es un extremo que yo creo que hay que evitar. Y por otro lado, he estado en otras redacciones en las que el SEO está idolatrado porque es el que supuestamente trae todo el tráfico, y entonces están todos como un poco sibuana, que yo creo que es el otro extremo al que tampoco hay que tender. Y como dice bien Antonio, es súper importante, ¿no?, entenderse unos a otros, intentar ayudarse y comprenderse unos a otros. Y sobre todo también he visto que se formaban muchas redacciones paralelas. Entonces los periodistas son mi parcelita, que es lo que he hecho siempre, y si queréis SEO, pues montáis una redacción de SEO y que ellos hagan sus cosas, lo que tengan que hacer. Los chavales, que hagan cosas los chavales. Claro, entonces por lo que nos comenta Antonio, la relación que ellos tienen es mucho más sana de las que se ven en muchos otros sitios. ¿Cómo dentro del periódico o de los otros sitios en los que tú has estado antes, Antonio, cuando hacéis sugerencias de cambios, ¿no?, a los periodistas, al editorial, ¿cómo crees que hay que hacerlo? ¿O depende un poco también de la persona con la que vayas a hablar? Depende también de la persona. A ver, una de las cosas que yo he conseguido, y creo que es mérito del trabajo de audiencias, es que tenemos el campo de SEO, el título SEO, que nos lo dejan tocar, pero también sabemos cuándo lo tenemos que tocar y cuándo no. Yo no voy a tocar algo que no esté convencido. Eso puede hacer una mejora del tráfico. O sea, si veo que un tema realmente es tráfico de portada y que no va a tener cierto impacto en Google Discover o en Search, primero ni entro. Es una batalla que a mí me da igual, yo ya tengo otro tipo de noticias y ya sé conseguir audiencia por otro tipo de caminos. Otra parte es lo que os acabo de comentar. Porque a mí me dejan o porque al equipo le dejan tocar esa parte del titular SEO. Dentro del mundo editorial le tienen mucho... ellos le dan mucho más valor que el que yo le doy o que el que Google le da al titular interior, pero en realidad el titular, el title, que es la parte que no sale cuando entras a una noticia, sino que es la que lee Google, le da mucho más valor. Entonces, si yo tengo la posibilidad de que si yo veo que, por ejemplo, le falta una palabra clave y me dejan ponerla y no tener que pedir permiso, entonces a mí me facilitan mucho mi trabajo. Pero para eso me he tenido que trabajar
con los equipos editoriales, con directores adjuntos, con el director, el que las veces que lo he propuesto ha funcionado y no estoy proponiendo nada que vaya en contra de la imagen o la marca del periódico. Entonces, vuelto a lo mismo, no es una cosa solo de que sepas mucho de SEO, sino de saber qué cosas propones y saber que tienes que, las cosas que propones no vayan a entorpecer a nadie. Si fuera un tema muy editorial, muy editorial, donde yo tenga mínima duda de que ese tema, aun teniendo yo la facilidad de que puedo poner lo que quiera en el titular SEO, yo hablo con el periodista y se lo comento y le digo, oye, necesito este cambio. Incluso cuando necesito que no solo el título SEO, sino que el titular interior también tenga esa palabra clave para aumentar todavía más la relevancia o buscar dos palabras, imaginar que quiero que lleve gota fría y Dana, o muere y fallece, y juego a los dos titulares. Entonces hablo con el redactor, porque ahí sí que le voy a tocar su titular interior, que yo no tengo potestad sobre ese, y ahí sí que le tengo que pedir, digamos, que me dé acceso o que lo haga él, pero que tenga que tocarlo. Súper interesante. Ya una última pregunta para acabar. ¿Cómo ves el tema de Discover? ¿Está tan desmadrado como me comentan mis espías? A ver, la realidad es que en España el consumo de Google Discover va cada vez aumentando. O sea, las audiencias que hacemos los medios de comunicación no caemos, sino que subimos, y cuando las redes sociales estamos perdiendo tráfico año a año y lo estamos compensando todos a través de contenido que generamos o con foco en Google Discover. Entonces, los medios de comunicación, tú ya no puedes plantear una estrategia de search como la base de un medio de comunicación y de crecimiento de un medio de comunicación, sino que nosotros le damos pues, el mayor peso, salvo cuando hay un evento importante que sabemos que va a haber búsquedas concretas de search, como puede ser unas loterías o unas elecciones, donde tienes un directo más unas piezas relacionadas de servicio, pero tu estrategia tiene que ir a Google Discover y tienes que saber muy bien lo que aparece en Google Discover y cómo funciona en Google Discover. Porque por mucho que tú quieras generar un tipo de contenido que tú creas que es bueno, si el usuario que consume Google Discover no le interesa ese tipo de contenido, no vas a conseguir tráfico. Y al final a mí me pagan y nos contratan para hacer audiencia, para hacer tráfico. Entonces, tenemos que saber dónde está el tráfico. Y a día de hoy, evidentemente, todos los medios de comunicación sabemos que el tráfico está en Google Discovery y es nuestra fuente principal de adquisición. Muy bien, pues nada, un lujo haberte tenido por aquí, Antonio. Vale. No hay dos sin tres, esperamos tenerte muy pronto, otra vez. Cuando vosotros queráis, para mí ya sabéis que tenéis mi total disponibilidad para poder hablar de cualquier otro tema de Google Discover, inteligencia artificial, redacción, lo que necesitéis. Muy bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué tema más interesante, ¿eh? Total. Y cómo lo plantean ellos desde un medio de comunicación vivo, actual, sí. Y que está funcionando. Lo que yo me pregunto es si en los propios CMS, aparte de la sesión que tuvimos en la innovación, Premio Nacional de Eventos al respecto, cómo pueden, ¿sabes?, ayudar a clientes desde ese punto de vista. Yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿no?, por rematar la jornada. De hecho, tenemos un tercer invitado. Dime que está en esa línea. Cristian Ortega, CTO de TQ Corp, que está detrás de Atlas CMS y justo viene a hablar con nosotros de Discover. Vamos ya. Porque es un CMS que está hiper optimizado, ¿no?, para Discover. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por invitarnos. Nada, un auténtico placer. Le comentaba a Manuel, ¿no?, que vosotros hacéis Atlas y de hecho me interesaba mucho saber cómo tratáis vosotros desde el CMS y cómo ayudáis, ¿no?, a los clientes. ¿Qué es lo que puede hacer el CMS para que los clientes puedan tener éxito en Discover? Que ya estamos viendo que es un poco ahora la gallina de los huevos de oro. Los huevos de oro, sí. Todo el mundo está con eso ahora mismo, sí. Bueno, pues al final nosotros lo que hacemos es hacer que todas las pequeñas redacciones o medianas se olviden de toda la parte técnica, ¿no? Nuestro CMS tiene cubierta toda la parte de
las Core Web Vitals, el esquema, los tiempos de carga, controlamos todo un poco para que cumpla todos los requisitos que nos pone Google y nos aseguremos de que la parte técnica está completamente perfecta y desde redacción se puedan olvidar de todo eso, que al final es donde más dolores de cabeza causa, ¿no? Meterse en medio de una redacción y explicarle cosas técnicas a gente que no está acostumbrada a hablar de eso o no tiene conocimientos de eso, pues nosotros nos encargamos de que esa parte esté completamente cubierta y además, en algunos otros casos también estamos revisando los datos con los clientes del tráfico que van teniendo, los artículos que le van entrando en Discover y cómo mejorar un poco esas métricas, porque hay gente que tampoco no sabe leer bien los datos del todo y nosotros damos un soporte completamente 100% para que se olviden de todo eso, porque al final, ya te digo, hemos visto muchas redacciones que no son capaces de tirar adelante todo esto. Vale, según tu criterio, ¿cuáles serían las tres cosas, la santísima trinidad, lo que hay que tener en cuenta sí o sí para triunfar en Google Discover? Bueno, yo creo que la más importante sería la parte técnica, la primera, porque si tú tienes la parte técnica mal, no vas a entrar en Discover. Creo que esa es la principal. Es como un corte, ¿no? Tener bien las Core Web Vitals creo que es imprescindible, que es que Google pueda leer bien tus sitemaps, porque si no, no vas a ver que estás publicando noticias o la salud del sitio también al final, ¿no? Porque si tienes un montón de redirecciones 301, un montón de 404 y cuando te está entrando el robot de Google no está llegando al sitio, pues ahí tenemos un problema. Para mí esa es la más importante. Después creo que la más importante sería saber a qué público te estás dirigiendo y hacerlo de la forma correcta. Porque, como han comentado antes en la llamada anterior, no siempre entra todo en Discover, ¿no? Google tiene como unos filtros y no está entrando todo en Discover. Entonces, es muy importante enfocar los temas de Discover a Discover y saber a qué público te estás dirigiendo. Para mí esta sería la segunda. Y la tercera, una vez ya tienes todas las dos anteriores bien hechas, creo que sería el tema de tener unas fotos, unos titulares atractivos y un contenido que sea de calidad, porque si no, tampoco no vas a sacar unos buenos resultados. A lo mejor sí vas a empezar bien en tu aparición en Discover, pero vas a ir poco a poco muriendo, ¿no? Y seguramente sea por eso, porque las fotos, los titulares no sean lo suficientemente atractivos y estés perdiendo tracción ahí en Google Discover. Vale, tema Google AMP, porque yo llevo años en una cruzada para acabar con esto que ha sido una desgracia absoluta para los medios de comunicación. Siempre que puedes la cuelas, lo de AMP, ¿no? Esto fuera. Pero esto sí que iría con lanzallamas. Porque al final lo que supuso es duplicar tu site cuando ya tienes unos recursos muy limitados, tener que hacer una copia de tu site que vaya rápida, que encima monetiza peor. O sea, me pareció una de las mayores desgracias que nos ha pasado a los medios de comunicación. Y aún así, ya ni siquiera están dedicando recursos. Desde hace unos años, ni siquiera desde el propio Google, no hay casi contribuciones. Y aún así, hoy en día, hay muchas veces que acudes a Google y te dicen, si quieres Discover AMP, que no es que sea 100% necesario, pero como no vaya rápido, como ha dicho Cristian, estás un poco jorobado. Entonces, ¿AMP sí o AMP no, Cristian? Para mí no. Porque, como bien dices, al final es tener toda la web duplicada y nosotros ya allá por 2021 creo que fue cuando Google dijo ya no es un factor para rankear en orgánica, nosotros decimos por fin podemos apagar esto ya, porque al final dificulta mucho los desarrollos y además es muy limitado el AMP, ¿no? No puedes hacer lo que quieras ahí dentro, te tienes que adaptar a su código y nos limitaba bastante. Y nos lanzamos a la piscina y decidimos apagar el Google Discover y la verdad es que ha funcionado fantástico. Estamos muy contentos con los resultados y te puedo decir que se puede apagar sin miedo siempre y cuando tengas una buena versión mobile y tengas unos buenos tiempos de carga en tu versión mobile. Evidentemente, no lo vayas a apagar teniendo una web que está dando unas métricas muy malas o no supera las Core Web Vitals, porque vas a perder todo el tráfico que tienes. Pero si has trabajado una versión mobile rápida que cumple con todos los estándares de Google, la puedes quitar, la versión AMP, porque al final es basura que se queda ahí acumulada. Es una versión más duplicada, más trabajo para los desarrolladores, problemas porque después te piden desde redacción, no es que este embed aquí, ¿cómo lo meto, no?
ya te digo, lo mejor que pueden hacer es apagarla y trabajar su versión mobile. O si no, venirse con nosotros a nuestro CMS. Sí, pero antes que se aseguren, ¿no?, de tener un CMS, como tú comentas, ¿no?, que esté 100% optimizado y vaya como un rayo, porque si no... Yo estaba a favor de la filosofía que había detrás de AMP, que era la de haz que tu sitio tenga una usabilidad intuitiva rápida y que dé respuesta al usuario cuanto antes. Y eso es calidad, y eso redunda ahora. Todo lo que implicaba detrás de no, tienes que ir por el carril que yo te digo, tienes que duplicar URLs, tienes que tal, el lío de las canónicas, ahora voy por aquí, ahora voy por allá, en la analítica, ahora esto como lo mido, lo pongo en la URL, no lo pongo en la URL, o sea, claro, todo eso, pero la filosofía que hay atrás a mí me parecía muy positiva. Y luego ahora, para liar más la madeja estaba por detrás el tema de código libre. Como es código libre es maravilloso, cuando después, bueno, es código libre, ¿no?, pero hay que entenderlo, hay que tener recursos, y en los periódicos ni se entendía ni había recursos. Sí. Y lo que tú decías que es loable, se podía haber conseguido sin AMP. Simplemente sí, modificas el algoritmo y dices, lo que han hecho ahora con Core Web Vitals. Y nos habíamos ahorrado todos esos disgustos y ese trabajo. Pero bueno, es un poco lo que hay. Cristian, yo creo que Search es muy poco transparente, pero creo que lo de Google Discover es ya entrar en un túnel, porque vas a la documentación y hay dos cositas de nada. Por eso yo creo que es vital, ¿no?, sobre todo experimentar. Sí, totalmente. Al final Google no es muy transparente con ninguno de sus algoritmos, ¿no? Con el de Discover el que menos, quizás. Pero bueno, al final yo creo que también ahí tiene sus motivos. Tampoco puede revelar ahí la fórmula mágica, porque si no estaría todo el mundo posicionando en Discover y sería quizás desastroso. A lo mejor romperían su producto. Por eso no quieren dar la fórmula. Y sí, la única manera al final de encontrar resultados para nosotros, la única manera de funcionar es experimentar, porque no hay ninguna directrices muy marcadas acerca de Google Discover. Como tú bien has dicho, puedes encontrar un par de directrices, ¿no?, sobre todo al respecto de las imágenes. Creo que es lo único que destacan ellos, y al final hay que probar. La única manera es probando, porque los feeds son personalizados, te tienes que adaptar a los gustos de usuario, tienes que intentar medir, intentar mejorar una vez estás dentro y trabajar. Y la única manera de hacer eso es probar, porque por mucho que te leas la documentación, yo he visto casos de que hacen exactamente todas las directrices que te marca desde Discover o desde Search y no obtienen tráfico. No es una fórmula mágica que esté escrita, ¿no? Hay que trabajarla. Hemos hablado mucho de temas técnicos, pero a nivel más editorial, la importancia, ¿no?, del titular y de la foto es máxima, y sobre todo generar interacción. Pero ¿dónde está un poco la línea entre generar un poco de misterio e incitar al clic y todo el sensacionalismo y el clickbait, este zafio que había antes? Y la segunda pregunta es si crees que todavía se sigue colando mucho de ese sensacionalismo que antes se estaba colando y que Google dijo que arregló. Bueno, yo creo que siempre se va colando, ¿no? Al final siempre van saliendo webs nuevas, siempre hay gente que se lanza a hacer esas prácticas, pero si tú estás haciendo clickbait, te puede funcionar ahora y vas a ganar mucho dinero en 1, 2 meses, 3 meses quizás, pero después llegará el día en que Google va a tocar esa varita mágica que todos sabemos que toca y vas a desaparecer completamente de Discover y nunca más vas a recuperar ese tráfico. Eso se va a ir. Pues ha sido un gran placer tenerte hoy por aquí. Muchísimas gracias. Lo mismo. Muchas gracias. Venga, gracias, hasta la próxima. Adiós. Yo tengo apuntado de la lección de hoy, porque lo que has montado como programa, esto es masterclass. Adáptate a donde haya búsquedas. Usa la inteligencia artificial en el flujo de búsqueda. Transformación. Cómo mejorar los procesos para optimizar capas de audiencia con datos. Desde el Confidencial trabajaban mucho en los flujos de trabajo para concienciar al equipo editorial y de dirección y aportar valor desde lo que llaman los equipos de audiencia a los equipos editoriales, que los medios están compensando la caída que se está produciendo en audiencias con la audiencia que llega desde Google Discover y, como decía ahora, ¿no?, las redacciones se olvidan de esa parte técnica, ¿no?, que es fundamental
que eso esté metido de serie y que esté en el CMS, con lo cual se olviden de ello y que experimenten. A saco. Fantásticas conclusiones, no tengo nada más que añadir y aparte se nos ha ido ya el tiempo. Pues ahí estamos. Se nos ha ido volando, ¿eh? Vamos ya. Te veo en 15 días, Manuel. En un par de semanitas. Y a los telespectadores también. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.